Gracias por estar ahí, por la puntualidad. La verdad que hoy tenemos un plantel espectacular. Hoy ustedes saben que tenemos el sexto taller, una jornada súper interesante. Vamos a estar viendo novedades tributarias y donaciones especiales con los beneficios tributarios. Esa va a ser la primera parte del taller y luego vamos a tener una segunda parte que va a ser específica sobre economía circular. Hoy tenemos un plantel espectacular a cargo de Guiller Regules, como les decía. La idea es invitarlos también a que participen. Para que los que ya no, es la primera vez que ingresan y no me conocen, yo soy Eleonora Álvarez, trabajo en DERES como asistente de dirección, junto al equipo que está aquí presente en la actividad. Y bueno, en el marco del programa de reconocimiento DERES, de las mejores prácticas que contribuyen con los ODS, se está realizando este mes el ciclo de las charlas de capacitaciones virtuales a las empresas que fueron reconocidas y distinguidas en la pasada edición del 2020. Es decir, como premio especial, todas las empresas y organizaciones reconocidas y distinguidas acceden sin costo a un programa de 11 charlas. Son talleres de capacitación divididas en 13 secciones, brindados específicamente por el PNUD, por Deloitte, Guiller Regules, Carly Andreoli Contadores Públicos, CPA Ferrer, KPMG y Advice. Para que, bueno, la idea es que puedan optimizar sus áreas y las áreas de mejora y también sus procesos, y de esa manera seguir contribuyendo con el desarrollo sostenible de una forma mucho más profesionalizada. Así que bueno, como hoy es un día de más bien charla, le vamos a contar un poquito que nuestra directora ejecutiva, María Croci, les manda un cordial saludo y les da la bienvenida a ustedes que están allí, porque bueno, en el día de hoy se les sobrepuso una otra reunión, que bueno, lamentablemente no nos va a poder acompañar, pero sí va a estar para la siguiente sesión. Y bueno, como les decía hoy, la idea es que es una charla, por lo tanto, si les parece bien, antes de dar inicio a la presentación de las expositoras del día de hoy, si les parece bien, vamos a abrirnos las cámaras, las que quieran y los que puedan, los que estén por allí, o el micrófono también, y si quieren presentarse un poquito, y les damos la bienvenida, ya que hoy no somos tantos, que a veces nos dificultamos un poco en la presentación, pero ya que no somos tantos, hoy podemos. ¿Qué les parece? ¿Se despertaron? Me parece que están muy silenciosos. Bueno, capaz que pregunto si alguien se quiere presentar. Cris, ¿querés presentarte? Bueno, soy Cristina, trabajo en DERES desde hace 20 años. Soy la encargada de Administración y Secretaría y bueno, colaboro ahora en estos talleres para que salga todo súper bien. Excelente. Bienvenidos a todos. Gracias, Cris. Estela, Activo. Buen excelente. día a todos. Mi nombre es Estela Cristóbal, trabajo en LATU desde hace más de 25 años, así que no hagan cuentas para no sacar la edad, pero ya me vacuné de COVID también y trabajo en la gerencia de tecnología y gestión. Excelente. ¿Alguien más que guste presentarse de los presentes? Si quieren, sigo yo. ¿Cómo ¿Me no? escuchan? Sí. Mariela Ejiuda, yo trabajo con Estela también, la misma cantidad de años, la misma vacunación por COVID, así que en la gerencia de tecnología y gestión, donde nos encargamos, digamos, de todas las partes de apoyar a las empresas en mejoras de competitividad y productividad. A las órdenes. Excelente. Gracias, Mariela. ¿Alguien más que guste presentarse? Agustina. Bueno, me presento yo, Agustina Zunino, trabajo en Movistar, en el área de regulación, asuntos públicos y sostenibilidad. Y bueno, y de a poco va creciendo las iniciativas en esta área y fortaleciendo el equipo. Así que feliz de participar y feliz de haber obtenido el reconocimiento de ERES por la acción Mensaje al Planeta, de reciclado de celulares, ya pasó el chivo también. Recolección y reciclado de celulares y accesorios en desuso. Excelente. Gracias. Es verdad, tenía un nombre largo, me acuerdo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. ¿Alguien más gusta presentarse? Dada la cercanía, bueno, por suerte tenemos esta cercanía hoy,
y contamos con un plantel espectacular. Estoy muy contenta realmente y agradecida de recibir a la contadora Beatriz Viera, que es directora del Departamento Tributario, desarrolla sus actividades principalmente en el Departamento de Derecho Tributario, pero también forma parte de los departamentos de Derecho Corporativo y de Sociedades de Uyer y Regules. Así que bueno, le damos paso a la contadora Beatriz. Muy bien, buenos días, bienvenida. Vamos Bueno, a buen presentar. día. Muchas gracias, Eleonora. Bueno, gracias por supuesto a Deres por darnos esta oportunidad. Es un gusto estar acá. Muchas gracias a todos los que están presentes tan temprano, pero bueno, realmente es un gusto. La idea es que esto sea lo más interactivo posible, o sea que yo voy a ir avanzando, pero por favor, cualquier duda me interrumpen, así lo aclaramos, porque lo importante es que todo quede claro para... me interrumpen en el momento o al final, no hay ningún problema. Voy a compartir una presentación, así vamos siguiendo esto con un PPT. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Todavía en Vale. pantalla completa, Todavía no, ya que... yo por lo menos Ahí, no. ahí está, perfecto. ¿Ustedes Ahora sí? sí, ¿no? Bien, Bárbaro. perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a hablar de los aspectos tributarios y nos pareció interesante ver en esta presentación las novedades tributarias. O sea, todos sabemos, bueno, obviamente 2020 fue un año que, bueno, nos cambió la vida con la pandemia. Aclaro que yo también me vacuné, igual que Estela, o sea, por la primera dosis, así que vamos en camino a estar en una mejor situación. Pero bueno, obviamente la pandemia, bueno, cambió nuestras vidas, pero también eh, por este motivo hubieron muchos cambios tributarios, algunas normas muy específicas para ir solucionando problemas específicos y otras que nos quedan y que a las empresas capaz, les van a permitir mejorar su tributación, hacer determinadas actividades o reestructuras que tal vez en otro momento no se hacían. Y bueno, la idea de hoy es ver eso. También, obviamente, el 2020 tuvo un cambio de gobierno, que bueno, también eso tuvo impacto en las normas tributarias, como la tan anunciada la LUC, ¿no? Que en realidad, si bien fue aprobada, no tiene tantos cambios tributarios y hoy no los vamos a ver porque afectan exclusivamente a las pequeñas empresas y además son cambios muy puntuales. Hay otros que también vamos a mencionar, que no vamos a mencionar, como es, por ejemplo, los cambios que hubieron para el tema del IVA, de la no gravabilidad del IVA de los hoteles para los residentes, o sea, medidas incentivando el turismo, como el aumento del descuento en los restaurantes, bueno, beneficios para las pequeñas empresas, como dije, hubieron prórrogas de plazos para el pago de impuestos en los momentos más críticos y seguramente se sigan dando. Hubieron cambios en la normativa de residencia para incentivar que vengan extranjeros a residir a Uruguay, en temas de residencia fiscal, que realmente se logró, porque como todos saben, el 2020 fue un movimiento importante de extranjeros a radicarse en Uruguay, que bueno, sobre todo extranjeros con posibilidad de nuevos negocios, que puede generar un movimiento en la economía. Así que hay muchas normas, pero la idea hoy nos vamos a centrar en las que yo entendí que sí, o sea, que pueden afectar a las empresas en general, que se puede obtener un importante beneficio utilizándolas bien y que además son normas que quedan en el tiempo, no son específicas por este año.
También después al final vamos a ver el tema de donaciones especiales, los beneficios tributarios por las donaciones especiales, que habíamos hablado con Eleonora, que es de interés para todos y bueno, es importante repasar los beneficios. Así que, bueno, respecto a las novedades, vamos a ver, en primer lugar, un decreto, el 76 del 2020, que se aprobó, en realidad creo que si no fue el último, fue de los últimos del anterior gobierno, y antes de la pandemia, o sea, justo salió ahí a último momento, y regula el tema de valor llave, fusiones y escisiones, y realmente es un cambio muy importante y puede servir para reestructuras de empresas. O sea, ahora lo vamos a ver, pero es muy interesante tenerlo en cuenta. Luego vamos a ver varios nuevos decretos que salieron por el tema de proyectos de inversión, los beneficios de la COMAP. Y por último, los cambios tributarios que están incluidos en la ley de presupuesto, que no son muchos, pero hay algunos que son, sobre todo uno que es interesante. Bueno, así que vamos a empezar con el primer tema, que es el nuevo decreto del valor llave en fusiones y escisiones. ¿Por qué les comento esto? Ustedes me dirán, bueno, fusión, escisión es algo que capaz que lo veo lejano, pero la realidad es que en muchas empresas, sobre todo en los grupos, en los grandes grupos, pero en realidad se da en muchas empresas que pueden, por ejemplo, tener más de una sociedad, porque por algún motivo antes constituyeron más de una sociedad y hoy quieren unificarlas, fusionarlas, ¿no? O a la inversa, tienen varias actividades, distintos rubros dentro de una sola sociedad y les interesa dividirlas en dos o tres sociedades, separarlos las actividades, o sea, que querrían escindir la sociedad. La realidad es que hasta antes de este decreto, hacer esas fusiones o escisiones realmente en muchos casos generaba un costo importante por el valor llave. Ahora, esto es lo que les voy a comentar ahora cómo funciona y por qué generaba y cómo se solucionó con este nuevo decreto. Por lo menos se solucionó la parte esta del valor llave. Primero les voy a hacer una breve introducción para poder entender cuáles son los aspectos societarios y económicos de la fusión y escisión. La ley de sociedades comerciales es la que regula estas reestructuras societarias. Y en definitiva, tanto la fusión como la escisión implica la transferencia de un patrimonio a título universal. Por ejemplo, dos sociedades que se quieren fusionar, una absorbe a la otra, la sociedad que es absorbida, o sea, que desaparece, que se liquida, transfiere su patrimonio a la sociedad absorbente. ¿tá? O sea que todos los activos, los pasivos, todo su patrimonio se transfiere a la sociedad absorbente. Y los accionistas de la sociedad absorbida, como compensación vamos a decir, porque su sociedad se liquida, reciben acciones o cuotas de participación de la sociedad absorbente. Lo mismo sucede en la escisión, ¿no? O sea, una parte del patrimonio se transfiere a otra sociedad, se escinde, y bueno, también los accionistas reciben acciones de esa nueva sociedad. O sea, eso para entender cómo funciona y entender que en definitiva se da la transferencia de un patrimonio. ¿Qué pasa? Ese patrimonio, si uno lo mira a valor fiscal, al costo, en definitiva, puede tener un valor menor. ¿Por qué? Porque supónganse que es una empresa que cuando empezó a operar hace unos años y fue generando una clientela, un nombre, digamos, un know-how. Todo eso es lo que se llama el valor llave,
y en definitiva ese comercio, si bien su valor fiscal es a veces 100, puede tener un valor muy superior. Bueno, eso es que es lo que se llama el valor llave, la diferencia entre el precio de la empresa y el costo fiscal, es lo que el DGI siempre entendió que se encuentra, esa transferencia en la fusión o en la escisión, se encuentra grabado por IVA y por IRAE, y si hubiera también un inmueble que se transfiere, también por el impuesto a las transferencias patrimoniales, el ITP. Es decir, que eso es lo que en el pasado hacía inviable una fusión o una escisión en determinadas empresas por el gran costo que generaba si el valor llave era importante. Es decir, antes del decreto, si el valor llave era positivo, como les decía, supongamos el valor de mercado de la empresa era muy superior al valor fiscal de su patrimonio, esta diferencia se encontraba grabada por IRAE e IVA para la sociedad que transfería el patrimonio. Y además, la sociedad que lo incorporaba debía mantener el valor llave en su activo sin amortizarlo ni revaluarlo, grabado por IP. Es decir, que ese valor llave se mantenía por el resto de la vida de la sociedad que sobrevivía, grabado por impuesto al patrimonio. O sea, esto realmente, como verán, y capaz que lo vivieron en el pasado, en muchos casos se hacía inviable realizar una fusión. Existía y sigue existiendo una ley de la ley de inversiones que establece una posible exoneración del IVA y del IRAE y también del ITP para las fusiones y escisiones que permitan expandir y fortalecer la empresa. Es decir, que había que presentar, bueno, hoy si se quiere, hay que presentar en la COMAP una explicación de por qué la fusión o la escisión fortalece a la empresa, y en ese caso se obtenía la exoneración. No del impuesto al patrimonio, como ven, solo del IVA y del IRAE. La verdad que, bueno, en muy pocos casos se obtenía esa exoneración y, por lo tanto, no, terminaba estando grabada la transferencia del patrimonio. Bien, y así llega este año el decreto 76 del 2020, que justamente admite no computar el valor llave. Está pensado exclusivamente para aquellos casos que son reestructuras del grupo. El caso que yo les decía, dos sociedades digamos, del mismo grupo, de las mismas accionistas, que lo que quieren es fusionarse, o a la inversa, una sociedad que quieren escindirse, pero que mantiene la propiedad. Es decir, no es para escindir, para transferir, para luego transferirlo a un tercero, sino que son para reestructuras del propio grupo. Y en ese caso se puede no computar el valor llave. Y las condiciones que establecen, que aquí las enumeré, son básicamente condiciones para asegurar de que se mantienen las sociedades dentro del mismo grupo. La primera condición es que se mantenga al menos el 95% de las participaciones de los propietarios finales. O sea, como les decía, luego de una fusión-escisión, los accionistas siguen siendo lo mismo, los accionistas o socios que eran de las sociedades inicialmente. Y acá te dicen que por lo menos por 2 años, por lo menos el 95% de esa participación tiene que mantenerse incambiada. O sea, no puede modificarse. O sea, justamente para que sea una reestructura intragrupo. Esto permite, en definitiva, bueno, mejorar la estructura, unificando o dividiendo actividades. Si se piensa que en un futuro se puede llegar a querer transferir una sola de los giros de la empresa, entonces, bueno, hacer una escisión, y de esta manera se puede hacer esta reestructura, pero sabiendo que por 2 años hay que mantener por lo menos el 95% de las participaciones. Después existe una exigencia formal
de que se haya declarado ante el Banco Central del Uruguay la totalidad de la cadena de la propiedad y de los propietarios finales. Esto quiere decir, vieron que al Banco Central no hay por qué comunicar la totalidad de las participaciones, hay un 5% que puede no comunicarse. Para tener este beneficio, se exige que se comunique el 100%. Y además se exige que se mantenga el giro de las sociedades por 2 años. Es decir, como les decía, son exigencias claras para que la reestructura sea una reestructura dentro del grupo, no haya una transferencia a terceros. Y acá define como propietarios finales, porque, a ver, vuelvo para atrás un segundo. A ver, acá. Ahí. Vieron que cuando habla de mantener el 95, habla de participaciones de los propietarios finales, lo que normalmente conocemos como beneficiarios finales. El decreto habla de propietarios finales, pero bueno, este beneficiario final, el que está a lo alto de la cadena, no el accionista directo. Es decir, podría darse el caso que se cambie el accionista directo, pero siempre al final de la cadena se tiene que mantener el 95% de los propietarios finales. Y entonces acá define quiénes son, digamos, quiénes son propietarios finales, y bueno, pueden ser personas físicas, o sea, al final de la cadena se mantengan las mismas personas físicas, o sociedades que coticen en bolsa, porque entonces ahí, obviamente, las personas que están atrás de eso no se pueden mantener incambiadas, porque justamente una sociedad que cotiza en bolsa va a estar con movimientos de sus participaciones. Y además se estableció, se aceptó hace poco en una modificación al decreto, aquellas entidades que determine el Poder Ejecutivo y cuyos balances sean auditados con una firma de reconocido prestigio. Es decir, que da la posibilidad de que en algún caso de una estructura diferente, que por ejemplo, tal vez que al final de la cadena haya una sociedad pero que no cotice en bolsa, bueno, se pueda pedir una excepción al Poder Ejecutivo. O sea que esa sería digamos, los aspectos fundamentales de este cambio que pueden ser importantes para y para que se pueda hacer una estructura y que no se genere impacto sobre el valor llave. Es decir, que cumpliendo estas condiciones se daría la fusión-escisión, se daría la transferencia del patrimonio, no se grava el valor llave, ni para la que transfiere, ni para el impuesto al patrimonio de la que recibe el patrimonio. Por lo tanto, solo se deberán liquidar los impuestos correspondientes a las transferencias de bienes que estén grabados. Por ejemplo, en el caso de, bueno, de que se tengan mercadería, bueno, tenemos el caso Movistar, por ejemplo, celulares, sabemos que, bueno, esa transferencia está grabada por IVA, bien, esa mercadería que se transfiere dentro del patrimonio, esa se mantiene grabada por IVA al valor fiscal, pero obviamente la puede deducir quien la incorpora. Lo mismo para el ITP si hay transferencia de inmuebles. Pero el costo importante que se generaba antes del decreto, que era el valor llave, eso desaparece. Bien, antes de entrar al tema 2, no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda sobre este punto. Bien, bueno. Están todos muy quietitos, Beatriz, ¿eh? Muy quietitos están. Bueno, a ver, capaz que ahora entramos en proyectos de inversión que capaz que es más, más cercano y surge alguna pregunta. Vamos a ver. Estamos en proyectos de inversión que hubieron, la verdad, en el 2020 hubieron unos 4 o 5 decretos nuevos, algunos que cambian actividades, incentivan actividades específicas,
y otros muy importantes que afectan en general a todas las empresas. O sea que realmente aquí hay un cambio interesante para considerar, porque los beneficios que se pueden obtener con estos nuevos decretos son mucho mejores que los que se tenían con la normativa anterior. Así que es importante considerarlo y tenerlo en cuenta para digamos, cuando se prevean inversiones en la empresa, bueno, se podría presentar proyectos de inversión. Voy a empezar a comentarles los dos decretos que hubieron, que en realidad son tres porque uno modifica otro, para actividades específicas, tal vez que no le impactan, pero bueno, me pareció interesante comentarlo, aunque no afecte a las empresas a ustedes, para tenerlo en cuenta. Bueno, y el primer caso es el decreto 138 del 2020, que fue modificado por el 316, y que incentiva los desarrollos inmobiliarios de gran porte, o sea, los grandes desarrollos inmobiliarios, con destino tanto para la venta como para el arrendamiento de viviendas y oficinas, y además las urbanizaciones de iniciativa privada. Estos proyectos tienen que ser los presentados entre el 7 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, o sea que el plazo hasta el 31 de diciembre, y son inversiones que sean iguales o superiores a 20 millones de UI, que actualmente son más o menos $2.200.000, que tienen que ejecutarse antes del 30 de abril de 2025. O sea que cualquier proyecto de este tipo, simplemente por la inversión, o sea, no se exige ningún indicador de cumplimiento, únicamente por realizar este tipo de inversión, de este monto, se obtienen beneficios tributarios. En el IRAE se puede obtener una rebaja, un recupero entre el 5 y el 40% de la inversión, dependiendo del monto. Después se aplica la exoneración de impuesto al patrimonio, igual que en el resto de los proyectos. Incluso se exonera el terreno y además el tema del IVA en la importación. Es decir que realmente para este tipo es un gran incentivo para este tipo de desarrollo. Lo que se exige es que existan áreas destinadas al uso común, por lo menos un 5% si la inversión es menor a 60 millones de UI, y si no, un 10% de áreas de uso común. Es decir que es la única exigencia, y luego bueno, además de realizar una inversión de este porte, ¿no? Pero realmente es un importante beneficio. Y el otro decreto específico para una actividad es el decreto 378, que incentiva la inversión en infraestructura, acondicionamiento y equipamiento de residenciales para la atención a los adultos mayores. También, bueno, este decreto aplica para proyectos presentados a partir del 7 de enero de 2021. De acá, en definitiva, el objetivo es que esta inversión genere empleo, además de la inversión en sí, ¿no? O sea, hay un elemento más, y en base a esto, COMAP determinará el beneficio que le corresponde según estos dos parámetros. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que son los beneficios generales, o sea que a cualquiera de sus empresas les puede afectar, o sea, afectar positivamente, ¿no? Porque son cambios que mejoran, que dan beneficios tributarios mejores a los que existían antes. El decreto 151 del 2020 este decreto salió para dar mayores beneficios a los que ya tenían proyectos de inversión aprobados. Es decir, piensen, si su empresa
ya cualquiera de la empresa en la que ustedes están ya tiene proyectos de inversión aprobados. En definitiva, estos pueden tener mejores beneficios si, si fueron presentados entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. En ese caso, el porcentaje de exoneración que se determina por la matriz de indicadores, ustedes vieron que para obtener los beneficios se ve una matriz de indicadores. Bueno, ese porcentaje se aumenta en un 20%. Es decir, pensemos que se presentó un proyecto de inversión en el cual, según la matriz de indicadores, le correspondía a la empresa un beneficio del 40%. ¿tá? En ese caso, ese porcentaje se puede aumentar un 20%, es decir, que quedaría en 48%. Para las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2021 y siempre que al menos el 75% de la inversión comprometida se ejecutaba antes de esa fecha. Es decir, es un incentivo a que se realicen inversiones antes del fin de este año y en ese caso se da un mayor beneficio del que ya se había obtenido por la simple presentación del proyecto. Y además, se da, además de esto, las inversiones realizadas entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, es decir, del fin de este mes, se computan al 150% del monto invertido. Es decir, si la empresa invierte 100 pesos, es como que hubiera invertido 150 a los efectos del beneficio. Es decir, que el beneficio se potencia no solo porque aumenta el porcentaje de exoneración, sino aumenta la base de cálculo. O sea que realmente es un beneficio muy importante para que busca incentivar la inversión en este año. Ya se anunció, el presidente de la República anunció, todavía no se ha aprobado, pero que se está pensando extender este plazo, o sea que del último beneficio que mencioné, que en vez de vencer el 31 de marzo de 2021, se extienda hasta el 30 de septiembre, pero en ese periodo, entre abril y septiembre, en vez de computar por el 150%, la idea es que compute por el 120%. El decreto ese todavía no ha salido, pero bueno, se espera que salga en breve. Una cosa que también les quería comentar, que hubieron dos cambios importantes en este decreto, que se permitió para el cierre de ejercicio del año pasado suspender el plazo de exoneración. Vieron que cuando se aprueba un proyecto de inversión, no solo se establece el porcentaje de exoneración, sino además que se establece un plazo para usar ese beneficio. Lo que se aceptó es que las empresas que obviamente dieron pérdida en el 2020 pudieran como que suspender por un año el plazo. Es decir, que cada empresa tiene la opción de extender un año más el plazo. Y además, otro beneficio muy importante que por este decreto se hizo excepcional para el 2020 es que estos proyectos que ya estaban aprobados solo habilitaban que cada año, cuando se determinaba el beneficio, se exonerara hasta el tope del 60% del IRA del ejercicio. Este decreto permitió que en el 2020 se exonerara hasta el 90% del IRA del ejercicio. Es decir, que solo había que pagar, si había beneficio suficiente, un 10% del impuesto que daba a pagar. Realmente, bueno, fue un incentivo por todos lados muy importante para los proyectos que ya estaban aprobados, ¿tá? O sea, los proyectos que ya vigentes. Bien, y ahora les voy a comentar un nuevo régimen general.
que estableció el decreto 268 del 2020. Hasta el año pasado, el decreto que estaba vigente era el 143 del 2018 y que regulaba toda la normativa en cuanto a los a los proyectos de inversión, o sea, todos los detalles en general. Bien, esto fue sustituido por el nuevo régimen del decreto 268, y la verdad es importante tener en cuenta que con este nuevo régimen la posibilidad de obtener mayores beneficios es sin duda es efectiva. Digamos, si uno compara los beneficios que se obtenían con el régimen anterior, con la misma inversión o con los mismos indicadores, con este nuevo régimen se obtienen mayores beneficios y por mayores plazos, lo cual es muy importante. Lo que les voy a comentar rápidamente para no aburrir digamos, para que nos dé el tiempo, vi que Mariana levantó la mano. Buen día para todos. Disculpen que no puedo poner video porque estoy en la calle. Y capaz que la pregunta no sé si es oportuna para este momento, pero estoy bien interesada en lo que es el régimen de COPMA para la adquisición de vehículos eléctricos. No sé si lo van a tratar más adelante o hago la pregunta ahora. No quiero interrumpir tu hilo. No, está perfecto, no, está bueno que lo comentes porque sí, yo iba, más adelante está mencionado, creo que es en la próxima hoja, pero es importante, buenísimo que hayas comentado tu interés, porque así, bueno, puedo entrar en un poquito más de detalles de lo que es el régimen para vehículos eléctricos, que es un régimen especial, en el sentido de que transitorio en definitiva, pero bueno, ahora cuando lleguemos a ese punto lo comentamos y doy los detalles específicos para tener en cuenta. Súper, sí, espero entonces. Es un caso que sí, ha sido hay mucho interés en el mismo, sin duda que fue un cambio, porque los vehículos hasta ahora no eran admitidos, entonces bueno, es un cambio importante. Bárbaro. Lo vemos ahora. Bien. Como les decía, les voy a ir comentando los cambios que introduce. Esto es un cuadro comparativo para tenerlo y poder visualizarlo, pero yo obviamente les voy a ir contando solo los cambios para no, porque si no estaríamos horas conversando sobre todo las condiciones de los proyectos. En cuanto a los beneficiarios, que eran, digamos, históricamente son los sujetos pasivos de IRAE, el único cambio que introdujo este decreto es que se acepta la industria tabacalera, porque en el decreto anterior estaba expresamente excluido, o sea que el cambio que se da aquí. En cuanto a la inversión elegible, en primer lugar tenemos que se mantienen los activos fijos, pero además se incluyen los intangibles. Obviamente también esto es importante, pero les aclaro una cosa, que lo que dice son intangibles que determine el Poder Ejecutivo. Todavía no se ha determinado cuáles van a ser, pero el día digamos, que se introduzca esto, bueno, vamos a tener ahí un cambio importante. En cuanto a los bienes muebles, también hay un cambio que afecta a todos. Es el límite que existía de 500 unidades indexadas anteriormente. Ahora sigue existiendo, pero es considerando el valor unitario por la cantidad adquirida. Es decir, antes, por ejemplo, decías, una silla no se podía
tal vez que sillas no se podían incluir en los proyectos de inversión, porque tal vez que cada silla en forma individual no superaba las 500 UI, ¿no? Pero ahora lo que dice, bueno, si compras 10 sillas, en realidad lo que hay que mirar es el costo de la silla por 10, y ahí sí, bueno, ahí comparar con las 500 UI, con lo cual habilita que se puedan incluir mayor cantidad de bienes muebles. ¿Tá? Bueno, estaba en esta misma, la del vehículo eléctrico, pensé que era en la siguiente. Bien, y por esto yo le decía que era un régimen puntual, porque está previsto que para proyectos presentados hasta el 31 de agosto de 2023, es decir, que hay este margen de tiempo, se incluyen los vehículos eléctricos de pasajeros. Y acá, digamos, el decreto no lo dice, pero la COMAP en su instructivo del régimen estableció que el tope máximo de valor es el valor CIF $60.000 dólares. Es decir, que no se pueden adquirir vehículos eléctricos que sean superiores a ese valor. Respecto a este tema, bueno, teniendo en cuenta el interés de Mariana, les cuento que en primer lugar hay que tener en cuenta que estos vehículos, bueno, si bien son de pasajeros, está establecido expresamente que tienen que ser para uso de la empresa, o sea que digamos que la empresa los necesite, o para dar en arrendamiento para los casos de empresas arrendadoras. Y les voy a leer, porque obviamente de memoria no me acuerdo los detalles, pero el propio instructivo de COMAP establece las limitaciones en cuanto a las condiciones del vehículo. En el caso de los vehículos que se destinen a la actividad de la empresa, además del tope de los $60.000, dice cuya batería de densidad de energía gravimétrica sea mayor o igual a 100 WH sobre kilowatts, supongo que es, ¿no? 100 kilowatts. Esas mismas condiciones las establece para los, o sea, lo de los 100 kilowatts y los de los $60.000 para los vehículos que van a ser arrendados por la empresa cuya actividad consiste en arrendamiento de vehículos de chauffeur. Ahí, disculpa, porque capaz que te guío un poco en cuál es mi consulta. Primero que estoy en el teléfono y no sé si sale mi nombre y mi apellido. Yo soy Mariana Robano, directora de Reacción, por las dudas, para quedar presentada. Y la duda es la siguiente. Nosotros en la empresa estábamos trabajando en un proyecto de adquisición de vehículo eléctrico de pasajeros para uso de la empresa. Pero y en el entendido que era el 100% de la inversión presentable a beneficio COMAP. Ahora en febrero de este año sale una resolución que ese porcentaje, que ahora no tengo el número de la resolución, baja al 25% del beneficio. O sea que solo se podría considerar dentro del monto de inversión de COMAP el 25% para vehículos de pasajeros. Y eso nos cambia muchísimo el escenario, y más allá de preguntarles a ustedes si tienen más información, analizo si no es algo contraproducente desde el punto de vista de lo ambiental y la sostenibilidad, ¿no? O sea, no es como un retroceso, y a ver si estoy bien informada. Por ahí viene mi duda. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, clarísimo. Esa es otra condición que sí se establece para los proyectos para la adquisición de vehículos que van a ser utilizados por la actividad de la empresa. Exactamente, dice, los mismos deberán formar parte, o sea, de un proyecto de inversión en el cual representen como máximo el 25% del total del proyecto, como tú bien decías. Pero hay una excepción a esto. Dice que es para aquellos proyectos de inversión que son para la adquisición de flota exclusivamente eléctrica. Y tienen que ser, en este caso, para la compra de 5 o más vehículos. Es decir,
si la empresa resuelve comprar una flota que va a ser, digamos que su flota de vehículos va a ser exclusivamente eléctrica, justamente lo que tú mencionabas, incentivando el tema del cuidado del medio ambiente y el uso de vehículos eléctricos, en ese caso el 25% no aplica. Claro, no pero en empresas de pequeño porte como la nuestra, que tenemos un número menor de 5 vehículos, sería el 25%, ¿interpreto bien? Si son menos de 5, exacto, ahí, o sea, en el único caso que no se aplica el 25% es cuando se va a tener, se van a comprar por lo menos 5 vehículos bueno, eléctricos. Es en el único caso. Si no se cumple esa condición, aplica el tope del 25% sobre el total de la inversión. Esa limitación se establece exclusivamente para los casos de las empresas que compran los vehículos para el uso propio, para las arrendadoras. ¿Quedó claro? ¿Alguna aclaración más de esto? Perfecto, quedó clarísimo. Muchas gracias. No, de nada. Bien, bueno, siguiendo con los cambios, en el caso de, bueno, es inversión elegible, como ya lo era, la construcción de bienes inmuebles o realización de mejoras, pero el cambio es que antes se exigía que en el caso que se hicieran mejoras en inmuebles arrendados, por lo menos se tuviera un contrato de 5 años. Ahora se exige que ese contrato se baja a un plazo de 3 años. Bien, siguiendo con los cambios, el tema de las inversiones computables. Vimos qué tipo de inversiones se pueden hacer y ahora vamos a ver cuáles se pueden computar para los proyectos. Y acá es un cambio importante. Antes se exigía que si las inversiones anteriores a la fecha de presentación del proyecto de inversión no superaran el 20% del total de la inversión. Esa exigencia desapareció y ahora se pueden presentar, digamos, proyectos de inversión con inversiones desde el inicio del ejercicio en el cual se presenta el proyecto o que estén adquiridos en los 6 meses anteriores al día de la presentación del proyecto. Esto es muy importante porque antes sucedía que tal vez una empresa por desconocimiento realizara la inversión y luego cuando iba a presentar el proyecto no se podía porque la había realizado antes y superaba el 20%. Ahora esto da un margen para que se pueda realizar la inversión y luego analizar cómo se presenta el proyecto sin problema. Bueno, también digamos, se puede realizar, presentar un proyecto con inversiones que pueden ser hasta un plazo máximo de 10 años para el futuro. En cuanto a los criterios para otorgar los beneficios, cambió un poquito. Ahora es así. Vieron que existe una matriz de indicadores que está compuesta por generación de empleo, exportaciones, descentralización, producción más limpia, innovación y desarrollo, y un indicador sectorial. Esto no cambió, los indicadores siguen siendo lo mismo. Lo que se modificó es la forma en que se determinan, en que se calculan y cómo inciden en la matriz. Por ejemplo, se le dio mucha relevancia o mayor relevancia al indicador generación de empleo y al de exportaciones. En el caso de generación de empleo, no solo tiene más impacto en la matriz, sino que además se consideran como válidos la generación de empleo con carga horario menor a la que era antes con el decreto anterior. Y bueno, y lo que hay un cambio también es en el tema de descentralización que, digamos, para que un proyecto sea viable, se pueda presentar,
en definitiva, tiene que tener por lo menos un punto en la matriz de indicadores, que la matriz tiene un total de 10, pero bueno, por lo menos hay que obtener un punto, pero sin considerar la descentralización. Es decir, ese es el mínimo. Luego, para el porcentaje a obtener, sí, la descentralización se considera, pero no para generar el mínimo requerido. Y por otro lado, un importante cambio es que se acepta un régimen simplificado utilizando para la asignación del puntaje solo el indicador empleo. Es decir, que se puede optar por ir por la matriz de indicadores o solo por decir, bueno, solo genero empleo e ir por ese camino. Y a veces se obtienen realmente sabiendo que, bueno, se va a contratar una o dos personas, se puede llegar a obtener un beneficio importante en ese sentido, yendo por ese camino. Otro cambio que puede ser interesante es la fecha en la que se considera, la situación actual para determinar el incremento de empleo y exportador. Obviamente para ver cuánto es el incremento tanto de empleo como de las exportaciones, hay que mirar una situación inicial, ¿no? Hasta ahora eran los 12 meses anteriores a la presentación del proyecto. Y ahora se acepta, además de esa situación, que se considere los 12 meses anteriores a la inversión más antigua. O sea que ahí puede haber un elemento muy importante, que tal vez que ese promedio de la inversión más antigua pueda ser mejor que los 12 meses anteriores a la presentación del proyecto. En cuanto al margen de tolerancia del matriz de indicadores, aumentó del 10% al 20%. Es decir, si en el futuro hay un incumplimiento de la matriz de indicadores que la empresa se comprometió a cumplir, se acepta hasta un desvío del 20% considerado al final del cronograma de indicadores. Por último, un cambio importantísimo es que el cronograma de cumplimiento de indicadores con el decreto anterior eran 5 años. Es decir, que la empresa se tenía que comprometer a cumplir esos indicadores por 5 años. Ahora esto bajó a 3. O sea que realmente es importante, y además que, bueno, llegado el caso de fuerza mayor o algún elemento relevante, se podría llegar a pedir que por algún periodo no cumplir algún indicador. Bueno, en cuanto a las ampliaciones, también ahí hay una mejora. Luego de presentar un proyecto, se podría presentar una ampliación de la misma por hasta un 30% de la ampliación, sin necesidad de aumentar el cumplimiento de indicadores. Y si el aumento es entre 30 y 50%, ahí sí habría que acompasarlo con un aumento de indicador. En cuanto a la exoneración del IRAE, el primer cambio es que el porcentaje de exoneración nunca puede ser menor al 30%. Antes era el 20%. Y además, este es un cambio muy relevante, la exoneración del IRAE no podrá superar el 90% del impuesto a pagar en cada ejercicio. Antes este tope era del 60%. Fíjense que por una empresa con régimen anterior, antes tenía que, por más que tuviera un proyecto importante y hubiera realizado la inversión y tuviera mucho beneficio para utilizar, siempre tenía que pagar el 40% del impuesto a la renta que le diera en cada ejercicio. Ahora es solo el 10%. O sea que sin duda este es un tema de que habilita utilizar el beneficio más rápidamente y además muchas veces eso significa que puedo utilizar la totalidad del beneficio porque al poder utilizarlo más rápido.
El plazo también aumenta. Antes no podía ser menor a 3 años y ahora nunca puede ser menor a 4. Y además se puede suspender el plazo de exoneración por hasta 2 años. Es decir, por ejemplo, un año que a la empresa le dé pérdida fiscal, podría decir, bueno, pido, o sea, suspendo este año, no lo utilizo y se extiende el plazo 2 ejercicios más. En cuanto a la exoneración del IVA, hasta ahora se devolvía el IVA en la adquisición en plaza y de materiales y de servicios destinados a las obras. Ahora se incorpora los bienes muebles destinados al proyecto de inversión. O sea que en definitiva el IVA de los bienes muebles se puede llegar a recuperar vía certificados de crédito si la empresa no tiene la posibilidad de deducirlo directamente en su liquidación. En cuanto al impuesto al patrimonio, no hay cambios, es decir, que se mantiene la exoneración sobre la inversión de los bienes muebles por la totalidad de la vida útil, y en el caso de los bienes de las obras, por un plazo de 8 años si está ubicado en Montevideo, o hasta 10 años si está ubicado en el interior. Y no cambia tampoco el tema de la exoneración de tasas y tributos a la importación. Creo que acá bien. Y acá terminamos con el tema proyectos de inversión. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Como vieron, es son cambios muy importantes que a la gran mayoría de las empresas, entiendo bueno, obviamente que hagan una inversión les puede afectar y puede tener un beneficio interesante. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al último punto de las novedades tributarias, y que son los cambios que introdujo la Ley de Presupuesto 19.924, que la verdad no son demasiados, pero hay uno, sobre todo el primero que voy a mencionar, que es importante. Y es la deducción de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. A partir de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020, se admite deducir la totalidad de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para la liquidación del IRAE. Es un cambio, ya que antes solo se admitía la deducción del 50% de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores. Es decir, antes de los cierres del 31 de diciembre de 2020, las empresas, cuando liquidaban su impuesto a la renta, podía darse el caso que la empresa tuviera una renta en este ejercicio, pero que tuviera una pérdida fiscal de ejercicios anteriores muy superior. Bueno, no podía, hasta antes no podía deducir la totalidad, igual tenía que pagar sobre el 50% de la renta neta del ejercicio. En cambio, ahora, con los nuevos cierres de ejercicio, sí se puede compensar la totalidad. El segundo cambio es más formal, que se eliminan exigencias a realizar pagos cumpliendo con la Ley de Inclusión Financiera. En lo que refiere al IRAE, se admite que se deduzcan los arrendamientos, subarrendamientos que tenga la empresa, sin la exigencia de que los pagos se realicen de conformidad con la Ley de Inclusión Financiera. Es un tema formal, pero antes, digamos, había que cumplir con para poder hacer la deducción, además de las otras exigencias generales del IRAE. Y por último, en cuanto a las donaciones con beneficios tributarios, en primer lugar, al régimen que ya existía, que existe desde hace años, se agregaron una cantidad de entidades a las que se le pueden realizar donaciones con beneficios tributarios. Hoy hay una lista enorme
hay más de 50, 60 entidades a las que se les puede realizar donaciones y que la empresa obtenga beneficios tributarios. Ahora, a continuación de esto, vamos a ver cuáles son esos beneficios. Perdón, Y Beatriz, además, discúlpame. sí, Esto es algo que siempre nos preguntan, o sea, nos llegan siempre este tipo de consultas, ¿no? ¿A quién le podemos donar y qué nos beneficia? Entonces, claro, excelente que tengas este espacio para contarnos, porque realmente es una oportunidad también para no solo los que están hoy acá, sino que también las demás empresas que también se cuestionan este tema, porque eso no es un área que muchas veces maneje la persona de recursos humanos o el encargado de responsabilidad social. Entonces, bueno, todos estos aportes realmente son súper válidos para lo que es la gestión misma de la responsabilidad social o las personas que están llevando adelante las tareas de desarrollo sostenible. buenísimo, excelente, sí. Ahora vamos a ver en detalle los beneficios y cuál es la forma, los requisitos que hay que cumplir o el procedimiento que hay que cumplir para que la empresa pueda obtener los beneficios tributarios. Y bueno, y la ley de presupuesto también incluyó, que esto es nuevo, se incorpora un nuevo régimen de donaciones para el financiamiento de prestaciones y medicamentos de alto precio al Fondo Nacional de Recursos. Para esto hay que cumplir determinados requisitos de aprobación previa del fondo y del MES, pero para este tipo de donaciones también pueden obtener los beneficios que ahora vamos a ver para todo el resto de las entidades. Así que paso directo a ver ahí está, el tema de beneficios tributarios en este tipo de donaciones especiales. En primer lugar, les quiero comentar qué entidades son, porque bueno, ahí el punto, obviamente no las pude transcribir acá porque son tantas que hubiera llevado muchas hojas, pero en realidad, como mencionan en esta hoja, son todas las instituciones que están detalladas en el artículo 79 del título 4 del texto ordenado. Les voy a leer los capítulos que hay dentro de ese artículo y luego cada capítulo enumera las entidades. El primer capítulo es las entidades de educación primaria, secundaria y técnico-fiscal. Bueno, y acá no se nombra por entidad, sino que es más bien una definición conceptual, y en esta están las instituciones privadas cuyo objeto sea educación primaria, secundaria, técnico o profesional, que atiendan a poblaciones más carenciadas, así como para financiar la infraestructura de esas instituciones, y que estén habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, aquí están colegios como Jubilar, Providencia, Impulso, Francisco de Paysandú, o sea, hay una cantidad de colegios que justamente reúnen estas condiciones, son colegios de gestión privada que atienden en forma gratuita a chicos de poblaciones carenciadas, ¿no? O sea, este es el primer caso, el primer capítulo dentro de este artículo. En el segundo capítulo dentro de este artículo está la educación terciaria e investigación. Que están las universidades privadas y otras más, y este tipo varias de estas instituciones de educación tienen un beneficio un poco menor. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, también tienen beneficios. El tercer capítulo es de salud, y aquí están, hay una enorme cantidad de instituciones, como por ejemplo, para dar un ejemplo, la Teletón, la Pelufo Higgins, la Caldeiro Barcia, pero hay una lista grande que la pueden ver en el artículo 79.
Luego, en el punto 4, están las instituciones de apoyo a la niñez y la adolescencia. Como por ejemplo, también hay una lista, están nominadas una a una, y ahí están Niños con Ala, Aldeas Infantiles, Gurises Unidos, o sea, hay están todas nominadas ahí, y me queda el 5, que son las instituciones de rehabilitación social. El sexto, otras instituciones no incluidas, ¿tá? Como por ejemplo en el sexto está la Fundación Gonzalo Ramírez, Víctimas de Delincuencia, Techo, Asociación Un Techo para Uruguay. ¿Tá? O sea, aquí en el artículo 79 pueden ver cuáles son todas las instituciones a las cuales se le puede realizar este tipo de donaciones. Igual después voy a explicar un poquito más los detalles, pero en primer lugar les quería comentar cuáles son los beneficios que se obtienen, que son muy importantes para la empresa. En primer lugar, el 75% del total de la donación se recupera para poder pagar impuesto a la renta e impuesto al patrimonio a través de la emisión de certificados de crédito. Es decir que la empresa que realiza una donación, el 75% lo va a recuperar con certificados de crédito. Y el 25% restante lo puede deducir como gasto de la empresa, o sea, en la liquidación del IRA. Acá puse un ejemplo para poder visualizar. Una empresa que realiza una donación de 1.000 pesos, la realidad es que solo va a tener, al final del proceso, solo va a tener un costo real de 187 pesos con 50 si realiza este tipo de donación. Y acá lo explico para que lo puedan ver bien. La donación es de 1.000. En primer lugar, recupero a través de certificados de crédito el 75% de esos 1.000. O sea, recupero 750 pesos con certificados de crédito, que voy a poder utilizar para pagar IRA o IVA de la empresa. Y luego, el 25% restante lo puedo deducir del gasto de la liquidación del IRA. O sea, 25% sobre 1.000, 250, a eso le aplico la tasa del IRA de 25%, me genera menos IRAE de 62,50 pesos. Con lo cual el costo efectivo de la donación es 187,50. Realmente es muy importante el beneficio, se puede colaborar con causas muy buenas, y para la empresa termina siendo, bueno, una donación de 1.000, pero termina significando un costo de 187,50. Es decir que es importante tener en cuenta esto. En el caso de las universidades, donaciones a universidades privadas, a los institutos universitarios que están nominados en el artículo 79, al Instituto Politécnico de Punta del Este, al Instituto Uruguayo Gastronómico, a las sociedades de amigos de la educación popular, el beneficio es un poco menor. Lo que se puede recuperar como certificados de créditos es el 40%, y lo que se puede deducir como gasto es el 60%. En el ejemplo que yo les daba, si la donación es de 1.000 pesos, el costo efectivo a estas entidades termina siendo 450 pesos. Obviamente igual es menor, pero bueno, el incentivo no es tan alto como para el resto de las instituciones. ¿Alguna duda hasta acá de cuál es el beneficio y cómo se obtiene? Me voy a poner el blazer porque el aire está fuerte. Bueno, vamos bien. Estamos un poquito ajustaditas con el tiempo, chicas, Sí. también nos falta la presentación de Anabela, por si gustan Ya también, bien, hacer alguna consulta, voy a dejarlas para el final. Ah, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que hay que cumplir?
cada empresa, el tope de las donaciones de cada empresa a estas instituciones es el 5% de la renta neta fiscal del ejercicio anterior. Es decir, que no se, o sea, se puede realizar donaciones por un monto superior, pero el tope para obtener beneficios es el 5%. Pero si la donación realizada en el ejercicio de estas instituciones son iguales o mayores a las realizadas en el ejercicio anterior, el tope pasa a ser el 10%. Y además la otra condición es que la donación no debe estar vinculada a la prestación de servicios al donante por parte de la entidad beneficiaria. Por ejemplo, para visualizar qué quiere decir esto. Si pensemos en una de estas instituciones de educación, ¿no? Diera un curso a los empleados de la empresa, no podemos decir que la empresa no le paga por ese curso, pero que le realiza una donación y de esta manera compensa de obtener beneficios. Eso es lo que, vamos a decir, prohíbe la norma. Tiene que ser una donación sin contraprestación, ninguna por parte de la entidad. ¿Cuál es el procedimiento? La institución beneficiaria de las que están mencionadas en el artículo 79, luego de tener su proyecto aprobado, autoriza mediante un formulario que es emitido por el MEP, que le llama compromiso de donación, la recepción de la donación. Es decir, que la empresa, en primer lugar, se tiene que poner en contacto con la institución a la cual le quiere realizar la donación. Esta institución tiene que tener un proyecto aprobado, no es solo estar mencionada e incluida en la ley, sino que además tiene que tener un proyecto aprobado, y para que se realice la donación le tiene que la institución emitir este formulario a la empresa. La empresa va a realizar la donación en pesos uruguayos en una cuenta del MES, haciendo referencia al número del compromiso de donación. El MES, la verdad que lo hace de forma muy rápida, a los pocos días confirma la recepción del depósito y transfiere los fondos a la institución. Y luego de esto, la empresa puede solicitar la emisión del certificado de crédito a la DGI, para lo que va a tener que presentar el compromiso de donación del punto 1 y copia del comprobante de depósito. Y de esta manera se cierra el circuito, y la empresa, bueno, puede obtener el certificado de crédito por el 75% y en su liquidación de IRAE realizar la deducción del sitio. Bueno, y acá terminamos. Bueno, les agradezco mucho y no sé, después supongo que hay un espacio para preguntas o cualquier cosa, quedo a las órdenes, ahí está mi mail, o sea, cualquier... Excelente. Excelente, la verdad que, bueno, acá están felicitando justamente por el chat, Estela, que muchísimas gracias por la presentación, realmente súper interesante. Si te parece, Beatriz, bueno, que obviamente queda la puerta abierta para el contacto con ustedes. Vamos a dar paso, así, bueno, nos ajustamos un poquito al tiempo. Y bueno, le agradecemos mucho a la contadora Beatriz Viera de Guyer y Regules. Fue un placer recibirla y escuchar su presentación y también su amplitud para poder brindarnos su conocimiento. Queremos pasar a la segunda parte y por ello invitamos a la doctora Anabel Aldaz, directora del Departamento Ambiental y Regulatorio de Guyer y Regules. Es especialista en el área de Derecho Ambiental, así que le vamos a dar la bienvenida con la segunda parte del taller, específicamente brindado por el tema de economía circular. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Eleonora. Bueno, a ti y a Cristina por la organización y por convocar a todos los que están presentes. Y bueno, también vamos a compartir una presentación que ya me dirán si se ve bien en la pantalla. Perfecto. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Esto es una presentación más breve y sin duda más soft que lo que acabamos de escuchar, que aprendimos un montón, como siempre que Beatriz nos explica todo con tanta claridad. Y bueno, vamos a hablar de un tema que en realidad
creo que todos los que están acá, incluso hay actores como, bueno, Mariana Robano, que se presentó, que sin duda que es una experta en la temática, las señoras del LATU que están participando, ayer hubo una presentación del LATU en este tema, o sea, es un tema del cual se viene hablando, hay mucho por hacer todavía, pero por suerte está instalándose con la importancia que tiene en una cantidad de actores. Y vamos a ir como un poquito profundizando sobre todo, y como corresponde a la invitación que nos cruzaron, a hablar un poco del panorama legal uruguayo en esta materia, pero bueno, para no ir de lleno tan duro en lo que tiene que ver con normas, que puede ser un poco denso, vamos a hablar de algunos conceptos generales al principio, para ir después sí entrando rápidamente en este panorama y ver cómo estamos aquí en materia legislativa. Concepto de economía circular, simplemente como para nivelarnos entre todos, y como dice ahí, la economía circular es de alguna manera la intersección de aspectos ambientales, económicos y sociales. ¿Cuál es la idea? Nosotros venimos desde la evolución histórica acostumbrados a un sistema lineal de nuestra economía, un sistema lineal de consumo, desde la extracción de los recursos, la fabricación, la utilización y luego la eliminación. Ese sistema está ya agotado, no solamente por un tema de conciencia ambiental y de responsabilidad, sino realmente hay un agotamiento de recursos naturales, de combustibles fósiles. Por lo tanto, empezar a hablar de economía circular es proponer un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo de sociedad que trata de utilizar los recursos, de optimizar los stocks, los flujos de materiales, de energía, de residuos. Hablar de residuos en materia de economía circular no está muy bueno, sin embargo lo vamos a hacer para que quede claro el concepto, porque en realidad toda la idea se centra en reaprovechar todos los recursos, ¿no? Y que haya de alguna manera una eficiencia en los recursos en general, o sea, pasar de esa economía lineal tradicional a una economía nueva, que es la que se denomina economía circular. Y bueno, como decimos, ¿no? Es decir, acá como que se trata de un cambio de cabeza, ¿no? Es decir, se habla tanto de cambio de paradigma por esto de cambiar de un sistema tradicional a otro, ¿no? Y bueno, a diferencia del sistema, como dijimos recién, del modelo económico, donde prima justamente la economía por encima de los aspectos sociales o medioambientales, la economía circular propone una mejora importante, tanto para las empresas como para los consumidores, y el objetivo final de todo esto es de alguna forma mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales, pero sobre todo, como tiene tanto que ver con el tema de la sostenibilidad, de las generaciones futuras, ¿no? De eso se trata. Se dice que la economía circular es generadora de empleo, y bueno, acá aparece de nuevo mencionado el tema del sector de la gestión de los residuos, que sin duda nuclea miles de puestos de trabajo. Pero cuando hablamos de que hay escasez de materias primas, de recursos, sin duda que la economía circular contribuye de alguna forma a poder reaprovechar recursos, y sobre todo a nivel territorial, o sea, que se puedan reutilizar dentro del propio territorio, ¿no? Es decir, estamos en un escenario donde los residuos de uno se convierten en recursos para otros, ¿no? En materias primas o en posibilidades de convertir algo en otra cosa. Y para esto es importante tener en cuenta desde el inicio, ¿no? Es decir, cuando un producto se diseña, debería ser ya pensado para ser deconstruido sin generar residuos. O sea, que todo el proceso de, digamos, de vida ya esté desde el inicio, desde la concepción, en lo que se conoce como ecodiseño, pensando en este concepto de economía circular, ¿no? Para que cuando ya el fin principal para el que fue creado no sea ya, digamos, sostenible, pueda reconvertirse o reutilizarse en sus partes total o parcialmente, ¿no? Acá hay
una persona que seguramente muchos de ustedes los conocen, que es Gonzalo Muñoz, que es uno de los fundadores del Sistema B, que tiene una frase que es muy icónica y que dice: la basura es un error de diseño, justamente por esto, ¿no? De que no debería existir basura, en la naturaleza no lo hay, somos los seres humanos los que generamos los residuos. Entonces, bueno, si desde el inicio, desde la concepción de un producto se piensa en toda su vida útil y en su disposición final, seguramente el concepto de residuos podría no ser tal, no existir. Y está bueno a veces como para también en esta etapa de nivelación hablar de algunos de los principios de la economía circular, ¿no? Entonces ahí les voy a enumerar, se ha escrito mucho de esto y hay muchas definiciones y quizás muchas clasificaciones en materia de principios, pero bueno, yo elegí esta porque me parece que son como simples y se entienden claramente, ¿no? La ecoconcepción. ¿Qué es la ecoconcepción? Bueno, es considerar un poco lo que ya dijimos, ¿no? Es decir, los impactos medioambientales en todo el ciclo de vida de un producto e integrarlos desde el inicio, ¿no? La ecología industrial y territorial, bueno, es el establecimiento de un modo de organización de la industria, es decir, que en el propio territorio se pueda hacer una gestión optimizada de stocks, de flujos de materiales, de energía, de servicios. La economía de la funcionalidad, esto es un tema bien interesante y que ya hemos tenido experiencias, ¿no? Que trata de privilegiar el uso frente a la propiedad o la posesión o frente a la venta de un servicio frente a un bien, ¿no? O sea, que se prioricen los servicios, y de acá viene la palabra servitización, y que se usa mucho en economía circular y que hemos tenido ejemplos. El concepto más común de la servitización es el transporte público. Si ustedes piensan, bueno, ni que hablar que el Uber, pero ayer en esta charla que les comentaba se hablaba del ómnibus como el primer, digamos, el primero no, pero un ejemplo muy claro de justamente de esta modalidad, ¿no? Es decir, donde no somos propietarios del medio de transporte, pero lo utilizamos optimizando así el consumo de todo lo que implica un medio de transporte. Otro ejemplo donde se da esto, y que también, bueno, existe en nuestro país, son las cocinas comunitarias, es decir, donde, sobre todo para lo que hace en el rubro de gastronomía, con los costos que tiene la instalación de una cocina habilitada, con toda la parte bromatológica, etcétera, existen estos sistemas de utilización de cocinas comunitarias donde las distintas empresas van utilizando a lo largo, bueno, de la jornada o en distintos días, y bueno, se aprovecha una sola infraestructura para prestar servicios a distintas empresas. O sea que esto es parte también de esta optimización de recursos. El concepto de segundo uso, esto es, bueno, siempre con la misma idea, ¿no? Es decir, reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a la primera necesidad, a la necesidad inicial del consumidor, pero bueno, darle un segundo uso. La reutilización también, reutilizar aquellas partes o que ya, digamos, se han podido separar porque no sirven a la función original, pero que pueden funcionar para elaborar nuevas cosas, nuevos productos. El concepto de la reparación, darle una segunda vida a los productos que se han dañado, que se han estropeado a través de, bueno, reparar. Existen y son maravillosos en nuestro país clubes de reparadores, o sea, incluso oficios que prácticamente ya no veíamos, como quien lleva un zapato a la zapatería a reparar, no al zapatero. Bueno, ese tipo de cosas permiten a ver, esto tiene como la clave de cambiar la cabeza de la sociedad de consumo a la que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, de comprar cosas que quizás no necesitamos o porque estamos invadidos por los medios, por la publicidad, etcétera.
bueno, es como pensar con otro tipo de conciencia también, ¿no? Es decir, para eso, bueno, es como importantísimo planteárselo desde ese lado y el compromiso que cada uno asuma, ¿no? Bueno, el reciclaje, por supuesto, que es aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos, y finalmente la valorización, es decir, cuando ya no se puede aprovechar nada más, por lo menos aprovecharlo como valorización energética, por ejemplo, ¿no? Que es otra posibilidad. Así que bueno, esto de alguna forma fue como una puesta a punto en conceptos que seguramente todos manejamos, pero bueno. Y ahora sí vamos a entrar a cómo estamos en Uruguay, ¿no? Veo que Mariana levantó la mano, así que ya Hola. llegaste, Bueno, ya saliste de la calle. Disculpe por el ruido anterior. Es un placer escucharte, Anabela, y escuchar a Beatriz. Y me quería solo complementar con algo que quizás divino los principios que planteaste, y algo que me parece importante subrayar es la regeneración que plantea la economía circular. O sea, no es solo el cuidado del ambiente de no impactar, sino que tenemos que restaurarlo. Bueno. Entonces ahí hace a la biodiversidad, hace al devolverle nutrientes, hace mucho al ecosistema dañado que tenemos que también pensar en reparar. Eso por un lado, y por otro lado hablabas de servitización, y yo pensaba en un ejemplo que es bastante simple de implementar, por ejemplo, el sustituir en los lugares, ahora que es tan habitual el ir a comer a centros donde hay muchos, bueno, fuera de pandemia, ¿no? Mercados que hay muchos locales con opciones de comidas y uno va y se sirve, y una servitización, de ejemplo, es la vajilla. Evitar el descartable y que ahí se maneje la vajilla como un servicio, entonces se lava ahí, entonces evitas, por sobre todo, el uso de algunos plásticos de un solo uso. Y nada, y ya para no interrumpir más, creo que es algo fundamental, que es el cambio de hábitos, porque esto no es para otros, es para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de reparación, habla de que, bueno, mandemos a reparar nosotros. Y los invito a seguir al club de reparadores que están por ahí las redes, y ya vamos a retomar esos clubes. Pero también, entonces, ¿cómo cada uno de nosotros internalizamos eso? La economía circular habla de energías renovables, y entonces, ¿cómo nos movemos cada uno de nosotros? Porque ahí está la clave del cambio, en que seamos muchos los que aplicamos esto desde la posición en que estemos tomando decisiones. Entonces, a la hora de buscar nuevos productos, a la hora de moverse, todos tomamos decisiones a diario, desde el hogar a la empresa, todo. Entonces, creo que ahí es como el clic, ¿no? Cada uno desde su lugar, cómo puede sumar a esto. Nada, solo eso. Gracias, Mariana, no, y además bienvenidos todos los aportes, y sobre todo los que conozcan experiencias concretas, que las hay, muchas muy buenas. Este ejemplo que yo les decía ayer quien mencionó lo del ómnibus, ¿no? Como uno de los ejemplos de la servitización, fue justamente María José González, de la ex directora de Biovalor, que es una genia, ni que hablar. Y también daban otro ejemplo, que creo que fue la señora del Latu, que fue muy gracioso, pero real, de cómo en esto de cambiar los hábitos, ¿no? Y en esta sociedad del consumo, ella mencionaba, yo ese particularmente no lo vi, pero he visto otros similares, en esto de la venta que hacen tan agresivamente por televisión, por ejemplo, las cosas de teleshopping, ¿no? Entonces, que vendían una cosa que era para hervir un huevo, tenía forma de huevo, que lo que hacía era ponerlo en la cáscara, pero cumplía la misma función que la cáscara, o sea, no tenía ningún valor agregado más que, bueno, ponerlo ahí. Está bien, cuando uno hierve huevos, capaz que a alguno se le rompe, pero era como absurdo, ¿no? Fue muy gracioso porque era el ejemplo de cosas que realmente no necesitamos, ¿no? Y bueno,
esto que decía Mariana con muchas razones, cambiar los hábitos, cambiar la cabeza. Los que estamos cerca de niños o jóvenes nos ayudan porque por suerte las instituciones educativas están incorporando estas variables y hacen que de algún modo nos obliguen a pensar muchas cosas, muchos de nuestros hábitos, y bueno, bienvenido sea. Esta presentación les va a quedar a ustedes, pero simplemente me parece de orden mencionarlos, algunas acciones, después vamos a hablar de algunas normas concretas, pero algunas acciones que desde el gobierno se vienen tomando. Aquí está, Mónica, tienes la palabra, que levantaste la mano, estás muteada. Hola, Ahora, Anabela, buenos días. Hola, Bueno, Mónica. yo soy la de ayer, la de Lato. Ah, bueno, tú sos la que diste. Podrías estar acá aportando todo lo que quieras. No, está muy bien. Solo capaz que aclarar algunas cositas que claro, son muy técnicas y los conceptos se entreveran demasiado. Cuando en realidad en economía circular se habla de serviciación, básicamente lo que se habla es de pasar de vender un producto, o sea, dejar de vender un producto a pasar a un servicio. Claro. Y el otro tema que se confunde también pila es el reuso con el reciclaje. Cuando yo hablo de reuso, hablo de cosas que uso tal cual están, que no es que las voy a reciclar. Si yo las separo en partes y las uso en otras cosas, ya no es reuso. Yo lo tengo que usar como tal cual está. Por ejemplo, una prenda que yo no uso más y se la regalo a otra persona para que la siga usando. Esa persona la está reusando. Son conceptos que están muy... No, pero está buenísimo y bienvenido, porque además mi palo es el derecho, o sea, esto justamente era antes de entrar a la parte normativa, me parecía buenísimo que entre todos compartiéramos o de alguna manera es que se diera esta instancia, y creo que es lo más rico sin duda. Pero bueno, aprovecho a felicitarte por la charla de ayer y me quedó grabada la que pusiste al inicio, ¿no? La evolución del ser humano, ¿no? Y realmente bueno, impacta como nos hemos ido cada vez parando más derechos, más erguidos, pero haciendo más macanas que cuando éramos mucho más primitivos, ni que hablar, ¿no? Tal cual. Bueno, para mencionarles entonces lo que les comentábamos, esto de entrar en alguna parte de la normativa, acciones desde el gobierno que no son recientes. Ya desde el año 2016 tenemos como una primera instancia que fue el Sistema Nacional de Transformación Productiva y de Competitividad, donde se empezaron a introducir estos temas, a hablar de promover el desarrollo económico, productivo, innovador, con sustentabilidad, equidad social, equilibrio ambiental, territorial. Fue como donde se fue preparando el terreno hasta incluso en lo que tenía que ver con los términos, ¿no? Con las palabras que se usaban. Después se avanzó y se avanzó mucho con el Plan Nacional Ambiental, como ven ahí, este decreto del año 2019, que lo que busca es promover activamente el desarrollo de modelos y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles e incorporar la dimensión ambiental en las actividades socioeconómicas actuales y futuras. Acá ya vino con un mensaje muy claro y bien contundente, ¿no? Y este plan tiene, bueno, como distintas dimensiones y distintas metas, y es bien interesante cómo plantea en materia de residuos sólidos para el año 2030 un objetivo que es muy ambicioso, ¿no? Que es el 95% de los residuos sólidos que se gestionen mediante abordaje integral y sostenible, que se valorice el 50% de los residuos generados. O sea que, incorpora en una de las primeras normas donde se habla específicamente valorización de residuos, economía circular, promover la correcta gestión e impulsar prácticas adecuadas para su gestión. Habla también de establecer prioridades en las alternativas de gestión, desde la prevención, reutilización, reciclaje, valorización, disposición final como última opción. Y después vamos a ver que en la última norma relevante, digamos, o la más relevante, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos, esta jerarquía que tiene en último lugar o como última opción la disposición final, se mantiene, ¿no? O sea que realmente, digamos, fue como un cambio muy importante en lo que tenía que ver con las definiciones y la terminología, que después se fue incorporando a la normativa más reciente. Y
también del año 2019, pero un poco más, más adelante, y ya ahí con objetivos mucho más específicos, el Plan de Acción en Economía Circular, ¿no? Que busca específicamente y en su objetivo general esto que dice ahí, impulsar la economía circular en el marco del desarrollo sostenible. Pero tiene objetivos específicos que también son como bien interesantes, ¿no? Dice, información sistemática en clave de economía circular, o sea, esto de hacer relevamiento, de contar con datos, sin dudas que ayudan a tomar decisiones, investigación e innovación en economía circular, identificar acciones para impulsar la economía circular, promover el conocimiento de distintos modelos de negocios, incentivar prácticas y procesos basadas en economía circular, o sea que realmente fue como mucho más al hueso en cuanto a estos objetivos específicos, pasando de lo general a lo particular. Y bueno, y ahora sí hablar de rápidamente, porque esto les va a quedar y la idea no es retener números ni mucho menos, pero bueno, un poco el marco normativo actual, normas que algunas más antiguas que otras tienen planes específicos para tratamiento de algunas corrientes particulares, desde convenios internacionales hasta planes específicos. Ahí lo dividí en lo que tradicionalmente se corresponde con el régimen de responsabilidad, es decir, en el caso de responsabilidad del generador, quién es el que genera justamente, quien la norma adjudica como la responsabilidad para el tratamiento, digamos, de determinados desechos o residuos. Y la otra corriente, que es la responsabilidad extendida del productor o importador, que justamente hace a quien introduce en el mercado determinados bienes, que tiene que hacer el seguimiento de la disposición final. Y ahí tenemos casos específicos como, bueno, para las baterías, para los envases, para los residuos, para los agrícolas, para los neumáticos, etc. Pero esto como con carácter más general. Una de las primeras normas que ya tiene varios años, bueno, es la Ley de Gestión de Envases, que justamente trata, a partir de la cual existe el Plan de Gestión de Envases. Uno de los principales es el Fideicomiso de la Cámara de Industrias, que bueno, ahora con la reglamentación de la Ley General, de la Ley Integral de Residuos, habrá que ver qué pasa con este sistema. Todavía no hay una definición, pero bueno, fue una de las primeras normas en tratar de regular el gran problema que significan los envases para, sobre todo, las industrias de consumo masivo, ¿no? La ley de bolsas plásticas, que bueno, con Mariana trabajamos bastante hace unos años en este tema. Bueno, sin duda que fue un cambio para tratar de minimizar el uso de este tipo de bolsas. El hecho de que se cobren, sin duda, fue una opción legislativa que ayudó mucho a el incentivo para no utilizarlas, ¿no? Sin duda que fue y es muy importante. Fue sin duda una norma que tuvo un cambio importante. Está pendiente, pero está en la cabeza no sé si del legislador, pero sí de las autoridades, avanzar en este tema para regular los plásticos de un solo uso, que bueno, como decía Mariana, ¿no? El tema de la vajilla descartable es un gran problema, y bueno, entre otros ejemplos de plásticos de un solo uso, sin duda que bueno, vamos a recibir todos con mucha alegría que se regule sobre esto. Y bueno, la Ley de Gestión Integral de Residuos, que es como la más reciente, si bien no habla específicamente en el articulado de economía circular, sí lo hace en la exposición de motivos. O sea que estuvo presente el tema en la discusión parlamentaria, está en la parte previa al articulado, en la exposición de motivos, la referencia que se busca utilizar un sistema de economía circular, que incentivar ir a este tipo de sistemas.
Pero sí, digamos, en distintos artículos, y sobre todo en los primeros, donde se dan las definiciones, y una cosa muy importante, que lo vamos a ver acá, es justamente en la definición de residuo, ¿no? Porque esta ley habla de que residuo o desechos son las sustancias, materiales o objetos de los cuales alguien se desprende o da disposición final, o se propone o está obligado a desprenderse o dar disposición final, y dejan de tener dicha condición cuando son sometidos a alguna operación de valorización o condiciones que establezca en las condiciones que establezca la reglamentación. Y acá entra un tema que es bien importante, que es el subproducto, ¿no? Cuando un bien o digamos, algo que podría ser considerado como un residuo, pasa en realidad a tener otra función, otro cometido u otra vida útil. Ayer daban el ejemplo justamente de las carcasas en la industria frigorífica, con las cuales se elabora harina de hueso. Hay otras menudencias con las que pasa lo mismo, y sin embargo, hasta ahora, y eso no ha cambiado, se siguen considerando como residuos y casi sin valor comercial. Sin embargo, tienen deberían tratarse como un subproducto, porque en realidad con eso se hace, es decir, no es un desecho, sino que se hace un bien que es valorizado y que tiene incluso hasta una nomenclatura para su comercialización. O sea que hay bastante para regular todavía, pero bueno, es importante que se haya incorporado esta idea del subproducto. Lo que hablábamos hoy de la jerarquía, ¿no? Que ya venía dada por normas anteriores, y bueno, también, ¿no? Incluye este concepto de priorizar la minimización de la generación en origen, ¿no? O sea que esto que hablamos, el ecodiseño, pensar desde el inicio, tratar de que, bueno, que desde el principio se piense en todo el ciclo para evitar que haya pérdida o que no pueda pasar por ninguno de los procesos de valorización, ¿no? Y bueno, la reutilización, la valorización energética como tercera opción, y la última instancia, la disposición final. La promoción específica del reciclado está prevista en la Ley de Gestión Integral de Residuos. Y ahí, al final, si bien eso es la referencia a otra norma, que habla justamente de que en lo que tiene que ver con contrataciones públicas, deben incluirse aspectos que tengan que ver con la sustentabilidad ambiental. Esto es importantísimo para todo lo que tiene que ver con las contrataciones del Estado, porque sin duda que es uno de los principales compradores y consumidores, ¿no? Entonces es fundamental que se tengan en cuenta esto y que sea una puntuación diferencial en las licitaciones que se hagan en cualquier dependencia, ¿no? Bueno, después hay normas generales que se las dejo sin mencionarlas porque ya estamos bastante pasados de tiempo. Bueno, esto nada, es un poco cuál es la situación actual de los residuos en general. Obviamente estamos en una situación muy, muy delicada, donde hoy por hoy prima la disposición final, los impactos negativos al medio ambiente, los canales informales, no hay una normativa única, reglamentaria, se está trabajando en eso, y bueno, con la idea o la aspiración de que por lo menos a fin de este año haya una regulación que pueda ir cambiando el escenario. Pero bueno, como dice ahí, ¿no? Escaso abordaje educativo, preventivo, de valorización, y como en tantas otras modalidades y en tantos otros aspectos, la educación es fundamental, y creo que por ahí va a ir la cosa, ¿no? Para empezar a cambiar, y ni qué hablar que va a ser soporte de lo que pueda regularse normativamente, pero si no cambiamos las cabezas, no va a haber norma que nos obligue a pensar y a hacer cosas, a accionar de otra manera, ¿no?
Estas son otras normas que les comentaba, que apuntan justamente a de alguna manera un reaprovechamiento y una sostenibilidad de los recursos, pero bueno, se las dejo ahí para no excedernos tanto, y voy terminando por acá, y si tienen alguna pregunta, les dejo mi correo también para estar en contacto, y bueno, les agradezco muchísimo el haberse quedado hasta esta hora. Un placer, muchísimas gracias, Anabela. La verdad que no importa que se haya pasado un poquito el tiempo, porque todos nos quedamos con muchas ganas de seguir. Me parece que podemos abrir paso, si les parece, un par de minutitos más. ¿Alguna pregunta o consulta antes de darles el agradecimiento? Buenísimo, sí, estaban Mariana y Victoria también levantando la mano, así que adelante, chicas. Yo dejo a ¿Alguien que Victoria guste porque hacer no una quiero monopolizar. Dale, Victoria, después voy yo. No, yo no tengo ninguna pregunta. Para mí estuvo todo súper claro. Muchas gracias, Victoria. Excelente. No, Tal y cual. quería decir, yo hablo por parte de Uyer, pero que estuve en el espacio de reacción en Miguelete y lo recomiendo. Sí, un día de patrimonio y lo recomiendo. Buenísimo. Estamos allí instalados. Cuando No, es quieran ir. impresionante. Pero buenísimo, Victoria, y queda la invitación hecha en la ex cárcel de mujeres, ahí en el espacio de arte contemporáneo, está la estación de reacción que tiene abordaje para los residuos del hogar. Pero yo, muchas gracias por esa mención. Quería hacer una reflexión que capaz que no siempre nos es directa cuando hablamos de economía circular, y entonces hablamos de rediseñar los productos, de consumir mejor, de gestión de residuos, pero hablamos poco de cómo se mueven todas esas cosas. Todo eso tiene logística por detrás. Entonces la economía circular, insisto, se basa en energías renovables. Entonces no solo en Uruguay tenemos la matriz energética eléctrica renovable, pero tenemos mucho por trabajar en la otra energía que es la del transporte. Entonces, todas esas cosas, sean productos, servicios, residuos, se mueven. ¿Cómo se mueven? Es el llamado que nos toca ahora a reflexionar, y por suerte Uruguay recientemente accedió a unos fondos de Naciones Unidas y viene ese repienso de la matriz transporte. Pero entonces atemos, porque capaz que muchas veces creo que lo primero es hablar de residuos, de reciclaje, de economía circular, y es eso, pero es muchísimo más, como planteaba Anabela, el repensar el diseño, los servicios, y yo planteo repensar también cómo se mueven esas cosas. Mariana, nos quedó clarísimo que vos vas por los vehículos eléctricos. Primero, ¿Viste voy cómo por la... unimos las dos presentaciones? Eso es lo que iba a decir justamente, que están muy vinculados. Y voy por la movilidad sostenible, primero camino, después bici, después me muevo en auto, y si me muevo en auto es eléctrico. Pero es como también una jerarquía. Pero no, fuera del chiste, claro, se ata lo que venía hablando Beatriz con todo esto, o sea, es bien complementario. Entonces, Sí. nada, esa era mi reflexión y agradecer el espacio. No, muchas gracias a ustedes, los aportes, es como dijo Leonora al principio, ¿no? Digo, lo bueno de esto es que pueda ser una charla y que aprendemos todos en definitiva, ¿no? Yo la verdad es que, como le dije a Mónica públicamente ayer, la presentación de ella y las de Coque me parecieron, bueno, me vinieron bárbaros además para refrescar cosas justo un día antes, pero fueron sin duda que buenísimas, y aprovecho a decir que es parte de una capacitación del laboratorio en economía circular que lleva adelante CT Plus y ONU, ¿no? Bueno, que es un aliado importante de DERES también. Bueno, un placer. La verdad que este intercambio nos genera muchas expectativas para que siga, así que las invitamos a que podamos avanzar y en otro momento también compartir estas experiencias, capaz que en algún otro ciclo. De parte de todo el equipo de DERES, agradecerles especialmente al equipo de GUI y Regules, a la contadora Beatriz Viera y a la doctora Anabela Aldaz por estar hoy aquí presentes y brindarnos realmente toda esa calidez y todo su conocimiento y su expertise en el tema, que nos abren las puertas a seguir en otras oportunidades también.
Les vamos a compartir la presentación, si les parece bien, por correo, y los voy a invitar especialmente que recuerden que el lunes y el miércoles vamos a tener un taller realmente súper interesante, que es Conceptos e Indicadores Claves para la Gestión de una Estrategia Sostenible, por Carly Andrioli. No se lo pierdan realmente, es un taller que lo prepararon súper bien para aquellas empresas que están con el tema de los indicadores, fundamentalmente que están acercando más al tema de los indicadores y profesionalizando más, así que no se lo pierdan, los esperamos y les llega el recordatorio. Muchísimas gracias, muy buenos días.